de hecho, hace unos cuantos años que no hablaba de ella. Vamos a hablar de cuestiones que venimos unos años insistiendo sobre ello, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de las ISOs antisoborno? ¿Todos ustedes han oído hablar de la ISO antisoborno? ¿Sí o no? Pueden opinar, ¿eh? Pueden decir sí, no, algo sé, algo me suena, ¿sí? Yo creo que, fíjense, curiosamente el Perú es uno de los países del mundo donde más populares se han hecho lo que se ha acuñado en el Perú como la ISO antisoborno. Luego vamos a hablar un poquito de ella. Curiosamente, nosotros desde World Compliance Association, yo personalmente fuimos los primeros que hablamos en el Perú de esta norma. Fíjense, hace casi ya 10 años, aunque la norma se publicó en el 2016, ya en el 2015 estaba presentando esta norma en Perú, dando diferentes conferencias, y era curioso cómo en el Perú se me miraba como quien mira a un extraterrestre, cuando hablaba de la importancia de adoptar normas anticorrupción, ¿verdad? Y la importancia que eso tendría para el futuro y el desarrollo del país. Me miraban como a un loco, que no digo que no esté loco, pero lo cierto es que me miraban como un loco y me decían, tú estás loco, esto en Perú es imposible. Hablar de ISOs anticorrupción o de programas anticorrupción es imposible. Nadie de los privados, nadie de los públicos se va a animar con esto porque los niveles de corrupción que tenemos en el país son muy elevados. Bueno, pues 10 años después, pese a que muchos de los problemas de corrupción que existen en el país siguen existiendo, y yo quiero poner cierta dosis de optimismo en el camino que se está recorriendo, yo creo que al menos 10 años después hemos puesto el camino, hemos puesto el asfalto para que la sociedad, tanto pública como privada, como la sociedad civil en general, sea consciente de que tenemos un problema. Y aunque sea disimulando en algunos casos, se están poniendo las piedras, ¿verdad?, del camino hacia la solución. Cuestiones que hace unos pocos años era imposible hablar de ello, ahora se organizan congresos, jornadas de formación como esta, un montón de empresas que, aunque sea con la única motivación de que les otorguen puntos en una licitación, se certifican, con lo cual, bueno, empiezan a tomar conciencia de que al menos deben de disimular con esto de la corrupción, ¿verdad? Con lo cual parece que estamos, sin querer, trabajando en esa base consciente de que tenemos un problema y poquito a poquito al menos tenemos que disimular. Y el ser humano es curioso que acaba convirtiéndose en aquello que quiere parecer. Con lo cual no parece que vayamos en la mala dirección y pese a todos los problemas que sigue teniendo sin duda el país a nivel de corrupción, yo quiero dejarles una pequeña luz de optimismo de que yo sí que opino que aunque de forma quizá no tan rápida como nos gustaría, estamos caminando en la dirección adecuada. Claro, tenemos muchísimos datos que nos cuentan, claro, que entre el 2 y el 3% del PBI mundial se va por las cloacas del soborno. Ese dato, la Contraloría General de la República publicaba hace apenas un par de años que como mínimo rondaba el 3%, datos oficiales. Estamos hablando, fíjense, hay otros datos que nos hablan de entre el 7 y el 8%, pero los datos oficiales publicados de la Contraloría de la República hablaban de un 3%, hablaban de 7.000 millones de dólares que anualmente se perdían o se pierden por la corrupción en Perú. ¿Ustedes saben la cantidad de cosas que podemos hacer con 7.000 millones de dólares? No sé si son conscientes, yo creo que si todos sacamos el dinero que llevamos aquí en el bolsillo, no somos capaces de juntar tanta plata, ¿verdad? ¿Saben la cantidad de cosas? Fíjense, datos, no sé, ¿saben que podríamos construir al año 200 hospitales de un tamaño medio? ¿Verdad? Esto ya lo he explicado, vengo explicándolo desde hace unos cuantos años. ¿Saben que si durante 10 años fuésemos capaces de eliminar esa lacra, podríamos terminar en tan solo 10 años con la pobreza extrema en el Perú? Y además, terminando con la pobreza extrema, hay algo que explico muchas veces, ¿verdad? Explico que cuando somos capaces de luchar contra la pobreza, cuando somos capaces
de mejorar los niveles sociales de un país, en el fondo estamos mejorando la economía y el potencial económico para todos, para las empresas, para las clases medias, para las clases altas, ¿verdad? Porque nos encontramos en una sociedad más equilibrada, con mayor capacidad de acceder a compra, a gasto, a consumo, ¿verdad? Y por lo tanto, los niveles de Producto Interior Bruto, tanto a nivel global como individual, se incrementan exponencialmente. Esto lo cuento también, sobre todo, para quien le pueda seguir teniendo dudas de si esto de terminar con la corrupción vale o no vale la pena. Hace años yo que no usaba esta diapositiva y he querido volverla a traer. Fíjense hasta qué punto sabemos si tenemos un problema o no de corrupción. Fíjense, el ser humano es curioso. Cuando vivimos en nuestro día a día con algo que nos incomoda, pero forma parte de nuestro día a día, ¿verdad? Tendemos a cambiarle el nombre, ¿verdad? Como para que suene más lindo, ¿verdad? Y es algo que hacemos. Por ejemplo, ¿cuántas formas hay de llamarle al sexo? ¿Verdad? ¿Cuántas formas? Sin decirle sexo. ¿Se les ocurre? Bueno, pues fíjense, lo mismo exactamente nos ocurre con el soborno. ¿Cuántas formas? Y fíjense, esto fue un trabajo que hice hace unos años. ¿Cuántas formas tenemos en nuestro idioma y en el contexto latinoamericano de referirnos al soborno y a la corrupción? Fíjense, coima, mordida, trance, engrase, aceite, ¿verdad? ¿Conocían la de hacer el egipcio? ¿Verdad? ¿Verdad? Esta figura egipcia donde aparece la persona poniendo la mano hacia atrás, ¿verdad? Untar, ¿saben lo que significa poner el diego? ¿Saben qué significa poner el diego? ¿Por qué se le dice hacerse o poner un diego? Lo dicen mucho en Argentina. ¿Saben por qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Sí o no? ¿Saben o no saben qué significa eso de hacer un diego? Fíjense, para aquellos y aquellas que les guste el fútbol o tengan recuerdos sobre fútbol, ¿qué número de camiseta en la selección argentina tenía Diego Armando Maradona? ¿Nadie lo sabe? ¿Nadie me ayuda? A la ChatGPT les ayuda seguro. ¿Nadie? Yo les cuento. El 10. Con lo cual ya saben lo que significa. Cuidado, no sea que haya un argentino que les esté ofreciendo una coima y no se enteren, ¿verdad? Es importante saber las acepciones. El 10, efectivamente, ¿verdad? Por eso se le llama poner el Diego, ¿verdad? Un 10%, ¿verdad? Guante, mochada, ¿verdad? Claro, está referido en el contexto del soborno, peaje, ¿verdad? Fíjense en la cantidad de formas. En Perú también le dicen un regalito, ¿verdad? ¿Le suena lo del regalito, verdad? Chiquito, el arreglo, ¿verdad? ¿Cuántas formas tenemos para referirnos a uno de los peores monstruos que tenemos en nuestra sociedad, que reconocemos que vive entre nosotros y por eso le cambiamos el nombre curiosamente? Pero ¿cómo podemos terminar con la corrupción? ¿Verdad? Es una de las grandes reflexiones que los últimos, especialmente los últimos casi 50 años, lleva encima de las mesas de organizaciones mundiales, países, ¿verdad? ¿Cómo terminar con uno de los grandes problemas? Fíjense, les traigo la solución que propuso en su momento el anterior primer ministro de Filipinas, el señor Duterte. Este señor proponía poder disparar contra los funcionarios corruptos. Como generó cierta polémica, dijo, hombre, vale, pero dispararles, pero no matarles. Solo, ¿verdad? Disparos no mortales. ¿Les parece que esto es una buena forma de terminar con la corrupción? ¿Qué opinan? Sí, no, ¿qué opinan? ¿Consideran que así terminaríamos con la corrupción? ¿Qué opinan mayoritariamente? Pueden opinar, ¿eh? Esto no lo he dicho yo, esto lo ha dicho el señor Duterte. Considera que funcionando, disparando o dando permiso a los ciudadanos para disparar, ¿verdad? Yo creo que no. Yo creo que esto es una barbaridad. Creo que es terrible. No solo es terrible, sino que todos los datos nos demuestran que este enfoque histórico, lo que llamamos el enfoque forense de luchar contra la corrupción, históricamente ha sido un fracaso. De hecho, los países del mundo en donde las condenas por corrupción son las más elevadas, llegando incluso a la pena de muerte, los niveles de corrupción siguen siendo los más elevados. Con lo cual, no parece que el camino del castigo, ¿verdad?, sea la solución. Es decir, lo que llamamos el enfoque forense. Sí, el enfoque forense de la condena
nos sirve, ¿verdad? Parece que calma la furia ciudadana, la ira de los ciudadanos, pero no sirve de nada. Primero, el daño ya está causado. El daño ya está causado. No solo eso, sino que se pone muy poco esfuerzo en interrumpir el daño y en recuperar el dinero o el impacto o el daño que ha generado esa conducta corrupta. Con lo cual, al final, los ciudadanos y especialmente aquellas poblaciones más vulnerables son las que finalmente terminan siempre pagando el problema. Podríamos poner también el ejemplo reciente que hemos vivido como los casos de la COVID y todo el dinero que ha sido por la corrupción, que no llegó donde tenía que llegar, en uno de los momentos más críticos para la humanidad, que especialmente fue afectada la población vulnerable, el que tenía plata, lo hemos vivido en Perú, se iba a Estados Unidos, ¿verdad? O incluso se iba a vivir fuera, se no tenía problema, ¿verdad? El problema es el dinero que no llegó al que realmente hacía falta. Con lo cual ese enfoque, vale, si ahora les condenamos, salen noticias en los diarios, pero realmente el daño está causado. No se ha conseguido nada. Ese enfoque está absolutamente demostrado. Lo que llamamos el enfoque represivo forense, que ha sido un auténtico fracaso. Los datos nos lo cuentan. 19, casi 21 presidentes latinoamericanos investigados o condenados por corrupción y subiendo. Se estima a nivel mundial, si hablábamos antes de que el dato del FBI a nivel mundial hablaba entre el 2 y el 3% del PBI mundial que se destinaba a la corrupción, se perdía por la corrupción. Fíjense, se considera en el contexto latinoamericano que ese porcentaje puede llegar entre el 7 y el 8%. Fíjense la cantidad de dinero del que estamos hablando. De hecho, mundialmente se acepta que Latinoamérica es una región altamente corrupta y complicada para trabajar, al punto que hay muchas organizaciones que no quieren ir a Latinoamérica a trabajar. O cuando van, saben que tienen que enfocar un dote presupuestaria para la corrupción o solo enfocan proyectos de corto plazo. No se atreven a realizar proyectos de largo plazo justo por motivo de la corrupción. Lo que acaba siendo de nuevo una enorme barrera para el desarrollo económico y social del país, ¿verdad? Eso genera descreimiento en los ciudadanos, en las instituciones públicas, en las instituciones judiciales, por supuesto, en las instituciones políticas, ¿verdad? Los costes ocultos por sobrecostes, ampliación de costes en obra pública pueden llegar al 20%, ¿verdad? Es decir, estamos hablando que el daño y el impacto real no ha sido capaz de solucionarse a través de incrementar las penas, las condenas, no parece que haya sido la solución. Desde hace muchos años que todos los datos, de hecho es una frase que yo utilizo mucho, que viene del sociólogo chileno Daniel Kaufman, que nos cuenta que la corrupción no se combate combatiendo la corrupción, valga la redundancia, ¿verdad? Desde hace muchos años está demostrado que el enfoque efectivo para luchar contra la corrupción es el enfoque preventivo. Hay multitud de estudios, datos que nos demuestran que por cada dólar, por cada sol invertido en prevención, ahorra 10 en corrupción. El ratio es de 10-1. Por cada dólar, por cada sol invertido en prevención de la corrupción, ahorra $10 a los ciudadanos, a las empresas, a las instituciones, ni más ni menos. Muchísimos estudios, uno de los estudios más conocidos, quizás cuando hablamos del triángulo del fraude, ¿verdad? Resumiendo, de Donald Tracy, donde nos contaba analizaba los tres elementos principales que hacen que una persona tome la decisión de cometer un acto corrupto, ¿verdad? Fíjese, uno puede pensar que el incentivo o la cantidad o el premio que recibe la persona por esa decisión de tomar algo que sabe que está mal, influye muchísimo. Sin embargo, solo influye un 12%. La actitud, entendiendo la actitud como el conjunto de valores personales en los cuales yo soy consciente que estoy haciendo algo que es feo o no, influye un 15%. Y sin embargo, la oportunidad, y cuando hablamos de oportunidad desde la perspectiva del triángulo del fraude y la corrupción de Donald Tracy, estamos hablando de la probabilidad, ¿verdad?, de que yo haga algo con la percepción de que yo sienta que me van a agarrar, ¿verdad?, me van a apresar por eso que estoy haciendo mal o no, influye un 73%. Es decir, en la medida en la que desarrollamos marcos de prevención y control, en la que hacemos conscientes a los individuos
que la organización tiene marcos efectivos para detectar las conductas irregulares, somos capaces de influir hasta en un 73% en la decisión individual de cada una de las personas. Y no nos olvidemos que la corrupción al final netamente termina siendo, ¿verdad?, una decisión de una persona. Cuando hablamos de soborno hablamos de un mínimo de dos, normalmente, ¿verdad? Y además, yo quiero insistir. Yo hace muchos años vengo con el famoso debate si la corrupción o el soborno es un problema de los funcionarios públicos o de los privados. Hace unos años tuve un debate bastante intenso con la ministra de Justicia argentina sobre el tema, que culpaba, ¿verdad?, a los corruptores o a los empresarios. Y yo siempre explico, y no me canso de explicar en los últimos años, que la corrupción es un problema de personas. No es un problema ni de públicos ni de privados, ni de empresas ni de ciudadanos. Es un problema de personas. Y en la medida en la que somos capaces de hacer conscientes y establecer controles efectivos, somos capaces de modificar la conducta de las personas. Eso tenemos que entender. ¿De dónde nace todo esto del compliance? ¿Verdad? Esta frase o esta expresión o cumplimiento que se ha puesto muy de moda. Fíjense, por resumir, esto hasta la aprobación de la FCPA, que estuvo paralizado unos meses con Trump, pero ahora se ha reactivado. Cuando se daba corrupción en una empresa, ¿verdad?, se podía perseguir y condenar a la persona, pero a la empresa no, en resumen, ¿verdad? La empresa no tenía ninguna responsabilidad. Bueno, esta ley, que es uno de los primeros impulsores en el mundo de este efecto, que termina modificando la ley con la 3424 en Perú, ¿verdad? En el 2017, creo recordar que se sancionó la 3424 en Perú, la ley 3424, lo que dice es, oiga, usted como empresa tiene que responsabilizarse de las conductas de corrupción, de las conductas de soborno que las personas que trabajen para usted o representen sus intereses cometan en cualquier parte del mundo. Es decir, si alguien que trabaja para usted soborna a un funcionario público en cualquier parte del mundo, usted como empresa tiene que pagar. Y ya no basta que usted diga que no sabía nada, que a usted nadie le había contado nada, que eso fue algo que decidió esta persona sin informarle a usted y su intención. Ya no sirve. Usted, si esa conducta corrupta le ha generado beneficio, usted como empresa es directamente responsable. Da igual que sepa o no sepa. La sentencia Reforming Act del 84 pone un poquito de sentido en todo esto y dice, bueno, vamos a ver. Si la empresa es capaz de demostrar que tenía buenos controles efectivos para prevenir ese tipo de conductas y para controlarlas, y fue esa persona quien a título individual y saltándose los controles de la organización y contra la intención de la organización cometió esa conducta corrupta, la empresa puede quedar libre de responsabilidad. Es ahí donde nace el compliance, ¿verdad? En la necesidad que tienen las organizaciones en desarrollar ese conjunto de protocolos, políticas, medidas para prevenir, detectar y dar respuesta a las conductas de corrupción, en esencia, en su origen, que puedan cometer las personas que forman parte de la organización, primero para evitarlas, para que no se den y demostrar que yo tenía intención como organización de que las cosas se hagan bien, y segundo, para que en caso de que ocurran, porque una persona contra mi voluntad comete esa conducta corrupta, yo pueda demostrar que yo quería hacer las cosas efectivamente bien. Cuidado, en este gráfico, otra de las referencias que les dejo es una ley que ha pasado de puntillas por casi todos los noticiarios, es muy importante. Fíjense, la FCPA de 1997 castiga a las empresas por ofrecer o sobornar, ¿verdad?, por cohecho internacional de funcionario público. Pero, fíjense, no persigue al funcionario público. En 2023, a finales de diciembre, se aprueba la FEPA, la Foreign Extortion Prevention Act. Lo que hace Estados Unidos es aprobar una ley por la cual se permite perseguir a cualquier funcionario público en cualquier parte del mundo que pida o acepte un soborno de una empresa estadounidense o con interés en Estados Unidos. De esto podríamos hablar horas. De hecho, yo siempre le digo ahora a los funcionarios y a las funcionarias, por favor, acuérdense, a partir de ahora, antes de pedir un soborno, de preguntar la nacionalidad de la empresa con la persona con la que están hablando, porque les puede costar una extradición a Estados Unidos con hasta 15 años de prisión. ¿Sí? Eso es lo que sanciona la ley FEPA. Otro día, si quieren, hablamos mucho del impacto que tendrá el futuro en esta legislación. Pero claro, esto del compliance tenía un problema. Este conjunto de controles y herramientas, uno de los problemas que tenía
es que no estaba muy claro, ¿verdad? ¿Qué es tener compliance? ¿Verdad? ¿Qué es tener un plan de integridad? ¿Qué es tener un plan anticorrupción? Pero había una indefinición a nivel mundial de lo que significaba tener, ¿verdad? Yo, de hecho, lo simbolizo, ¿verdad? Donde pongo estas partes del cuerpo humano, ¿verdad? Por ejemplo, esas empresas que lo que tenían, como digo yo, es el compliance de corazón, que piensan que tener un modelo de prevención de la corrupción o de compliance es tener una política, un código ético lindísimo y que eso es tener compliance. No, eso no es tener compliance. Tener una política o un código ético es una parte importante del compliance, sí, pero es una pieza de un engranaje, de un conjunto de engranajes muchísimo mayor, ¿verdad? O el compliance de mentira, estas empresas que entras en su página web y tienen, ¿verdad?, políticas, tienen canales de denuncia en la cual denuncia, estamos comprometidos por la integridad, y es lo que llamamos el cumplimiento de cumplimiento, o el compliance fantasmal, fake compliance, make-up compliance, se le ha llamado de muchas maneras. Esto históricamente ha traído muchos problemas, ¿verdad? Existían modelos incompletos, además, claro, cómo yo demostraba a terceros que efectivamente tenía un programa de compliance integral respondiendo a las mejores prácticas internacionales, donde además mi legislación que me exigía también esos modelos para eximirme de responsabilidad frente a ciertos tipos de conductas, es decir, ¿cuáles son los elementos mínimos que debería de tener un programa de integridad, un programa anticorrupción, un modelo antisoborno? Podemos llamarlo de muchas maneras y no por ello deja de ser la misma cosa. Es aquí donde de forma totalmente relevante las normas ISO juegan un papel fundamental. Y por eso simbolizo al hombre de Vitruvio, ¿verdad? Ese dibujo de Leonardo da Vinci, el año 1400, ¿verdad? Donde lo que hace es definir las proporciones correctas del cuerpo humano y, ¿verdad?, y esa relación equilibrada entre el cuerpo y el universo, entre el ser humano y el universo. Eso es justo el papel que juega una norma ISO. Definir cuáles son los elementos estructurales mínimos que tiene que tener un modelo de gestión para ser correcto, para ser adecuado. Esto es lo que hacemos en ISO, ¿verdad? Yo participo en muchísimos comités ISO, nacionales e internacionales, de temas de buen gobierno, cumplimiento, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y además yo explico siempre, primero, que ISO a día de hoy es la organización mundial más relevante en acuerdos con Naciones Unidas, con la Organización Mundial de Comercio, con el Banco Mundial, etcétera, 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 ¿sí? Con lo cual, cualquier publicación de ISO es el referente mundial que tienen prácticamente casi todas las organizaciones multinacionales y países del mundo, ¿verdad? En los cuales dicen, oiga, y ustedes cuando, me preguntan muchas veces, ustedes cuando se ponen a construir una norma ISO, ¿qué hacen? ¿Inventan? ¿Se juntan un grupo de expertos a reflexionar? Y yo digo que no, que realmente somos gente absolutamente torpe, ¿sí? Créanme, no somos gente muy inteligente, pero lo que hacemos es copiar muy bien. Yo siempre lo explico esto, lo que hacemos es copiar muy bien. Es lo que se llama en términos técnicos hacer benchmarking, ¿verdad? Que suena mucho más cool, ¿verdad? Que suena mucho más cool decir benchmarking que decir copiar. Bien, claro, es que ese es nuestro trabajo. Cuando se desarrolla una norma ISO, no se pretende inventar nada nuevo ni inventar la pólvora, ni mucho menos. Una norma ISO lo que hace es ver cuáles son las mejores prácticas internacionales que hay en el ámbito de gestión de cualquier aspecto, ¿verdad? Pues en el ámbito de la gestión de la calidad, o ambiental, o en materia de energía, o de seguridad ocupacional, o de muchas cosas. Bien, pues en este caso lo que hicimos cuando creamos 37001 y otras normas que se fueron creando posteriormente, hoy vamos a hablar un poquito de ello, fue ver cuáles eran las mejores prácticas internacionales, las más probadas, las más efectivas, para desarrollar un programa antisoborno y anticorrupción. Ese es el trabajo que se hace cuando se crea una norma. Y además, esta norma tiene que ser aprobada por consenso, es decir, al menos el 70% de los países que forman parte de ISO tienen que aceptar, ¿verdad? Con lo cual se garantiza que ese modelo de gestión, esa práctica, ese programa, esa norma, como lo queramos llamar,
va a tener validez y va a ser universalmente aceptada y va a ser reconocida de tal manera que cuando una organización diga yo estoy certificado en ISO 37001, en todo el mundo va a saber lo que significa y me ahorro explicaciones. Porque ese tercero que recibe esa información tiene la garantía de que yo tengo un programa antisoborno que tiene una serie de elementos estructurales mínimos. Y no solo me establece los requisitos mínimos, ¿verdad?, bajo ese consenso internacional, sino que además me da recomendaciones para mejorar adicionales. Esto es un sistema de gestión normalizado. En este caso, cuando se desarrolló 37001, ¿qué cuestiones se tuvieron en cuenta? Pues fíjense, se tuvo en cuenta el UNCAC, es decir, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que a día de hoy es uno de los elementos de los referentes internacionales más potentes para los países en materia de lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros. Las recomendaciones de la OCDE, del Banco Mundial, de Transparencia Internacional, etcétera, etcétera. Es decir, del Departamento de Justicia de Estados Unidos con la publicación periódica de la Guía de Sentencias, de los modelos COSO en materia del desarrollo de modelos de control interno. Es decir, todas estas cuestiones, todas esas prácticas internacionales que ya existían, lo que hicieron fue analizarse y aunarlas en un documento único internacional que tuviese validez. Y de ahí se detectaron y se identificaron cuáles son los modelos comunes que se exige que cualquier programa de compliance, que cualquier sistema de compliance o cualquier sistema anticorrupción tenga para ser considerado completo y efectivo, ¿verdad? Que disponga de esa política y ese compromiso de la organización, que disponga de ese enfoque hacia la prevención, estrategias de comunicación, formación y toma de conciencia, la gestión de riesgos, que es un elemento prioritario en cualquier modelo anticorrupción o de cumplimiento, la proporcionalidad. Esto es algo que no todo el mundo entiende, ¿verdad? Las normas ISO tienen que aplicarse con proporcionalidad. No parece que debamos exigirle lo mismo a una pequeña organización que a una gran organización multinacional o una entidad del Estado con muchos recursos, capacidades y riesgos, ¿verdad? La aplicación de criterios de diligencia debida, el autocontrol, es decir, es la propia organización la que tiene que ser capaz de establecerse medidas internas de control y respuesta. De ahí nacen esos controles internos, los mecanismos de denuncia y de protección al denunciante, el control de terceros con los que se relaciona la organización que pueden traerle riesgos, el liderazgo, ese organismo independiente de autónomo de control, que es donde nace esa función del oficial de cumplimiento, de los compliance officers o de cómo los queramos llamar, o la función antisoborno, que es como lo llama ahora la norma, o función de compliance, que es como lo llamaría ISO 37301, además de aplicar mecanismos de seguimiento, revisión y mejora del modelo. Esos son elementos comunes que si vamos a buscar en cualquier modelo internacional o en cualquier legislación internacional que haya reglamentado las características que tienen que tener ese modelo de cumplimiento de las organizaciones para eximirse de responsabilidad, para demostrar que querían hacer las cosas bien en caso de que una persona termine por cometer un delito, nos encontraremos que esos elementos aparecen en todos, en la guía de sentencia de Estados Unidos, de parafiscales. Esos elementos los vamos a encontrar consistentemente. Todos ellos se aunaron, se recogieron en el 2016 en la publicación definitiva de ISO 37001. ISO 37001 fue una revolución, primero, porque hasta la aparición de esta norma, antes había otra norma en materia de compliance, pero era más general y encima no era certificable, que era ISO 19600, con lo cual no permitía, bueno, me establecía recomendaciones, me establecía una guía, pero no permitía que yo me certificase y demostrase a terceros que efectivamente tenía un programa de cumplimiento. ISO 37001, tal y como advertí hace 10 años ya, fíjense lo viejos que somos ya, cuando veo fotos de aquellas me doy cuenta cómo ha pasado el tiempo, ¿verdad? Fíjense, supuso un boom, pese a que en aquel momento cuando hablábamos de ello nos miraban con incredulidad, ¿verdad? Está loco, esto, ustedes creen, ahora que parece que todo el mundo, ¿verdad? En Perú se certifican 37001, muchísimas empresas tienen oficiales de cumplimiento. Hace tan solo 10 años, créanme, me miraban como un loco. ¿Me creen o no me creen que me miraban como un loco? ¿Sí? Bueno, a veces me siguen mirando. ¿Eh? No digo que no siga ocurriendo. ¿Me creen o no me creen que hace 10 años, fíjense, cuando hablábamos de que en Perú se certificaran entidades públicas y privadas en 37001, me decían, era imposible, esto en Perú no va, esto nadie le va a hacer caso. Fíjense, curiosamente hoy somos más de 1000 personas, creo que conectadas, hablando de esto. Curioso, ¿verdad? ¿Cuántas organizaciones en Perú se han certificado?
Quizá la motivación no es la mejor del mundo, ¿verdad? Porque la motivación es que se consiguió que los criterios base de licitación fuesen un requisito puntuable, pero hemos marcado la ruta hacia el buen camino. Créanme, hemos marcado la ruta hacia el buen camino, ¿verdad? Y yo, pese a todos los problemas, insisto, soy bastante optimista con que en unos años hablaremos de una perspectiva de un Perú bien diferente, bien diferente. Esta norma, antes hablábamos de la estructura del cuerpo humano y del hombre de Vitruvio. Esta norma lo que dibujó fue esa estructura, ¿verdad? Esa estructura, esos componentes mínimos que debe de tener un programa antisoborno, que debe tener un sistema de gestión antisoborno, partiendo del análisis de la realidad de la organización y de la identificación de sus riesgos, estableciendo compromisos reales desde los líderes y las líderes de la organización. Todos hemos hablado de la necesidad del liderazgo. Cuando los líderes o las líderes de la organización no quieren que las cosas se hagan bien, da igual que tenga usted una ISO o no tenga una ISO. Yo siempre explico lo mismo. La ISO no es una patente de corso, no es una imposición de manos en la frente en la cual uno, por mucho que se certifique en ISO, de repente, mágicamente, empieza a ser bueno. No, eso no es una norma ISO. Una norma ISO lo que le está facilitando a usted es el plano, el mapa para que pueda hacer las cosas bien. Ahora, si usted, imagínense, creo que en Perú usa mucho Waze, ¿verdad? Si Waze le dice vaya por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y usted se empeña en ir en otra dirección, pues bien, pues usted dirá que usa Waze, pero acabará en otro sitio, ¿verdad? Usted iba a Arequipa, ¿verdad? O a Inca, ¿verdad? Pero ha acabado en otro sitio, ha acabado en Trujillo. Pese a que Waze le decía, voy por aquí, y usted ha usado Waze, pero se ha empeñado en no hacerle caso a Waze, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Con una norma ISO se pueden hacer mal las cosas? Sin duda, se pueden hacer mal las cosas. ISO 37001 ni ninguna otra ISO es una garantía absoluta de que las cosas se están haciendo bien. Pero sí que es la garantía de que estructuralmente se están construyendo como se debe. A partir de ahí, si yo me empeño, se pueden hacer mal. Eso evita, además, otro tipo de certificaciones o de modelos no oficiales que sí que terminan siendo un desastre para las economías nacionales, ¿verdad? La necesaria ISO 37001 como buena norma ISO, una vez que yo sé cuáles son mis riesgos, tengo que planificar qué voy a hacer con respecto a esos riesgos, ¿sí? Tengo que dar, muy importante, la formación y la comunicación, el trabajo con las personas, la dotación de recursos, el desarrollo de controles que se integran en la operación de la organización, la diligencia de vida, ¿verdad? Es decir, oiga, usted antes de hacer, cuando hablamos de diligencia de vida, que puede sonar la due diligence, es un término muy técnico, pero en el fondo es tremendamente sencillo. Oiga, usted antes de hacer determinadas actividades o antes de relacionarse con alguien, ¿verdad? Pues averigüe si eso le puede traer problemas. Y además, eso hágalo con criterio a riesgo. Claro, cuando esto no se entiende, yo lo explico de una manera muy sencilla. ¿Ustedes toman las mismas medidas de prevención? Una pregunta que les voy a hacer. Y que me respondan, por favor, porque me voy a ahogar de no callarme. ¿Toman las mismas medidas de prevención para irse a tomar un café con alguien o para tomarse o para casarse con alguien? ¿Toman las mismas medidas de prevención o no? ¿Sí o no? ¿Qué opina la audiencia? Hombre, no sé lo que hacen. No estoy viendo las respuestas de todos, me están ayudando, me está ayudando Silvana, pero yo les recomendaría que no lo hagan. Yo les recomendaría sensatamente que no lo hagan, que cuando se van a casar con alguien hagan un poco más de investigación y de averiguación que si se van a tomar un café, ¿verdad? Pues de eso se trata la diligencia, en función de los riesgos de actividades, de relaciones, de proveedores, de personal que vayan a hacer, usted averigüe qué medidas tiene que tomar para evitarse problemas, ¿verdad? Lo mismo, cuando hablamos de anticorrupción, hablamos de establecer controles financieros. ¿Por qué? Hombre, porque la gestión del dinero y los movimientos de dinero y de activos, cuando hablamos de los no financieros, por ejemplo, tiene que ver mucho con la corrupción, ¿verdad? Corrupción y dinero, por desgracia, suelen ir mucho de la mano. También establecer controles financieros. Estamos hablando de otro tipo de controles que no tengan que ver directamente con el dinero. Muchas veces yo me encuentro problemas en que, por ejemplo, cuando alguien compra algo, ¿por qué se está comprando? ¿Por qué hace falta realmente? ¿Se está comprando algo porque hace falta? ¿O porque le interesa a alguien que se haga un gasto para beneficiar a un tercero? ¿Verdad? Por ejemplo.
o el uso de activos de la organización, de inmuebles, de vehículos, cómo se están usando o cómo se están vendiendo al final de su vida útil. Por ejemplo, hay muchos controles no financieros en función de la actividad de la organización. Esos controles con terceros, esos compromisos antisoborno que deberían establecer las personas de la organización, la gestión de regalos, ¿verdad? De los regalitos, ¿verdad? Los típicos regalos navideños, las canastas, ¿verdad? ¿Son admisibles? ¿No son? ¿Ustedes qué opinan? ¿Las canastas de Navidad que las empresas regalan a los funcionarios públicos son admisibles o no son admisibles? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Les parece que son razonables o no los regalitos de empresa? Yo creo que no. Yo creo que, pero bueno, cada empresa, cada organización, sea pública o sea privada, debería establecer una política. Hombre, cuando estamos hablando de una organización pública, pues la política la establece la propia ley, ¿verdad? Que ya la ley nos cuenta que es admisible y que no, ¿verdad? Pero incluso a proveedores, oiga, a privados, entre privados, oiga, mi organización permite que yo vaya al jefe de compras de otra empresa y le invite de vacaciones al Caribe. ¿Lo permite la política de mi organización? Cuidado, cuidado, ¿verdad? Son cosas que hay que abordar. Las donaciones, ¿verdad? Las donaciones, por ejemplo, a campañas políticas, ¿verdad? Podemos hablar largo y tendido. ¿Qué hacemos cuando los controles no se pueden aplicar o son insuficientes? Por supuesto, la gestión de canales de denuncia y de protección al denunciante y cómo se investiga. La evaluación de todo eso. Eso en resumen, porque podríamos hablar horas y horas de esto, es lo que es esa estructura de elementos mínimos que debería de tener mi programa antisoborno, mi programa anticorrupción para ser válidos. Esta norma que se aprobó en el 2016, recientemente ha tenido un cambio, ¿verdad? Ha salido este año la versión 2025. 2025, con pequeños cambios, ¿sí? Con muy pequeños cambios que les voy a resumir. No son muy relevantes, pero aprovecho la sesión de hoy para hablar de los cambios de la nueva versión 2025 que todavía no se está auditando hasta que el IAF publique el periodo de transición, pero que en breve ya se empezarán a auditar las organizaciones a la nueva versión 2025. No son grandes cambios. Se incorpora lo relativo al cambio climático que ya en la enmienda 1 de 37.001 se había complicado y se destaca mucho más la importancia del desarrollo de la cultura antisoborno, la cultura del cumplimiento que debe de abordar la organización. Se aborda con mucho más énfasis la gestión de conflictos de intereses. No voy a hablar mucho de ello porque luego les voy a hablar de ello. Se clarifica el control, el concepto. Antes se llamaba la función de cumplimiento antisoborno, ya se llama simplemente función antisoborno. No tiene ninguna significancia, ninguna consecuencia, porque luego cada organización lo llama como quiera. Y este cambio viene para no mezclarlo con como se llama en 37.301, que es función de compliance. Y luego, además, pequeños detalles técnicos, ¿verdad?, para ajustarlo, la redacción y la estructura de la norma, el control de cambios, el control de cambios o la planificación de cambios en el 6.3, cuestiones técnicas que faltaban de la alineación de la estructura de alto nivel que le faltaban en la versión 2016. Luego vamos a hablar un poquito sobre todo de conflictos de intereses, que me parece uno de los temas más interesantes que aborda esta versión, ¿sí? Fíjense, esto sería cómo quedaría el mapa, que es prácticamente igual, es como quedaría el mapa de la nueva versión de 37.001 y es su versión 2025, donde, insisto, no hay grandísimas diferencias. Les voy a hacer una pregunta rápida. ¿Cuál es el animal más peligroso del Perú? Y les acabo de hablar hace un momento de ello. ¿Saben cuál es? ¿Alguien me ayuda? Mayra, Silvana, ¿hay alguien en la audiencia que me ayude con esto o no? El ser humano, el hombre, el otorongo. ¿Quién más? No sé lo que es un otorongo. ¿Qué es un otorongo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Mira que llevo años trabajando con Perú y no sé lo que es un otorongo, un animal de la selva. Me lo voy a anotar, créanme, voy a anotarme lo que es el otorongo. Perfecto. Aquí dicen el mosquito, los políticos, vaya. Fíjense, les voy a mostrar, bajo mi opinión, el animal más peligroso y terrible del Perú. El pata. ¿Lo conocían o no lo conocían? ¿Sí? ¿Conocen a este animalito? El pata, ¿verdad? Fíjense, yo hace muchos años que llegué a Perú y en Perú todo el mundo tiene el amigo pata que se lo arregla el problema.
¿Saben a lo que me refiero o no? ¿Verdad? El amiguito. Tú tienes un problema y todo el mundo tiene un pata que se lo arregla. Es curiosísimo. Es curiosísimo. Yo eso es algo que descubrí hace muchos años en Perú y me hacía mucha gracia. Todo el mundo tiene un pata que le arregla un problema con la SUNAT, con lo que haga falta. Es un pata que te lo arregla. ¿Verdad? Es curioso, ¿verdad? Y lo peligroso que es este animal en el ámbito de la corrupción. Porque estamos hablando de conflictos de intereses. Estamos hablando, ¿verdad? El hermanito, el pata, ¿verdad? Estamos hablando de conflictos de intereses, ¿verdad? Y el terrible problema, porque un altísimo porcentaje de los casos de fraude interno en las organizaciones y de corrupción tienen su origen en los conflictos de intereses. Cuando hablamos de conflictos de intereses, estamos hablando cuando los intereses personales o familiares de la persona entran en competencia con sus obligaciones en la organización, sea pública o sea privada. Bien, pues desde ISO ya tenemos una nueva respuesta que se va a publicar. Por eso hoy les iba a hablar de pasado, presente y también les voy a hablar un poquito de futuro. Con la próxima ISO 37009 nos vamos a encontrar una herramienta para que nuestros programas anticorrupción mejoren su desempeño en el ámbito de la gestión de los conflictos de intereses. ¡Ojo! No es una norma certificable. Yo siempre digo que es una pena. Cuando las normas no dan medallas por ella, parece que todo el mundo se desilusiona. No todas las normas están hechas para que se den premios o medallas. De hecho, la gran mayoría de normas tienen el objetivo de ser una buena práctica de gestión. Es decir, aquellos de ustedes que ya tengan otra norma ISO de cumplimiento anticorrupción y quieran saber cómo mejorar la parte bien por el requisito de la norma 37001 o bien porque les interesa a ustedes como organización pública o privada, cómo mejorar la gestión de los conflictos de intereses, porque es uno de los grandes problemas que tienen las organizaciones y el país. En ISO 37009 nos vamos a encontrar muchísimas recomendaciones para establecer un marco de gestión en el ámbito de los conflictos de intereses. El proceso básico de gestión de conflictos de intereses tiene que ver con establecer procesos para la identificación, evaluación, resolución y monitorización de los conflictos de intereses. Yo siempre explico lo mismo y no vamos a poder hablar mucho más de la gestión de conflictos de intereses porque podríamos estar hablando horas solo de esto. Pero es importante entender que los conflictos de intereses no son un problema en sí mismo. Es decir, que yo sea un funcionario público y tengo un hermano que tenga una empresa, no tiene por qué ser un problema. No puedo matar a mi hermano. Hombre, o no lo recomiendo al menos. ¿Verdad? No tengo culpas, mi hermano y alguna empresa porque tiene que comer. Lo siento mucho. El problema es cuando este conflicto no está claramente identificado, advertido y gestionado. Conflicto de intereses per se no tiene por qué ser un problema. ¿Sí? Es un problema cuando no se identifica y no se gestiona. O cuando la propia organización muchas veces no tiene mecanismos para identificar y gestionar y dar respuesta a esos posibles conflictos de intereses. Más respuestas muy importantes que nos encontramos desde el mundo ISO para la gestión de la corrupción, la gestión de denuncias. Lo importante que esté en un sistema de gestión de denuncias efectivo. Con ISO 37002 me voy a encontrar herramientas muy potentes para mejorar el sistema de gestión de denuncias. ¿Por qué es importante? Primero, porque todos los datos estadísticos nos muestran que la inmensa mayoría de la población no denuncia los actos de corrupción que conoce, o bien porque tiene miedo a represalias, o bien porque piensa que nadie le va a hacer caso. De hecho, estoy seguro que de los más de 1000 asistentes que hay conectados hoy me han dicho, prácticamente el 100% de ustedes son testigos o conocedores directos o cuasi directos de casos de corrupción que no han denunciado. O bien porque piensan que no va a servir de nada, o bien porque tienen miedo a sufrir represalias por esa denuncia, que se ocupe otro, ¿verdad? Las estadísticas nos demuestran que es uno de los problemas. Sin embargo, fíjense, por ejemplo, ya no solo por la corrupción, por el fraude. El 5% de los ingresos de las ventas anuales brutas de las compañías se pierden por fraude. El 43% de los casos se detecta gracias a los canales de denuncia. Esto ya no es solo un tema de soborno, de corrupción, sino de interés de proteger el propio valor de las organizaciones. En Estados Unidos, el establecimiento de programas efectivos de denuncias como la ley Dodd-Frank, donde premia a los denunciantes con hasta el 10%, de lo que se recupera gracias a la información facilitada por los whistleblowers, por los denunciantes, ¿verdad? Ha conseguido recuperar billones de dólares en los últimos años. Y esta recuperación ha sido en el 92% de los casos gracias a la información facilitada por los denunciantes. Más datos.
En Europa, en la Unión Europea, se hizo un estudio, a través del grupo NIWA que participé, a través de la Agencia Valenciana Antifraude, en el cual se identificó que en Europa se podrían ahorrar, gracias al establecimiento de mecanismos efectivos de denuncias y protección a denunciantes, hasta 53.000 millones de euros al año que se estaba perdiendo por culpa de la corrupción. Se identificó que en el escenario 3, hasta 53.000 millones de euros anuales en los países de la Unión Europea podrían ahorrarse si desarrollase un mecanismo efectivo. Eso terminó por la aprobación de la Directiva Europea en materia de protección al denunciante, que, entre otras cuestiones, sin entrar en detalle, obliga a las empresas europeas, a las entidades privadas europeas de más de 50 personas trabajadoras y a todas las entidades públicas con independencia de su tamaño a establecer mecanismos seguros y efectivos, en resumen, de denuncia y mecanismos muy importantes de protección al denunciante. Yo siempre, hay quien ha llamado a esta ley o a esta directiva europea, que en España se transpone con la Ley 2/2023, como la Directiva de Canales de Denuncia, y no, esta directiva es la Directiva de Protección al Denunciante. ¿Por qué? No nos podemos perder del foco que lo que impulsa esta directiva y el espíritu en el que se fundamenta es que en la medida en la que somos capaces de proteger a los denunciantes y hacerles sentirse que van a ser protegidos y atendidos adecuadamente, vamos a hacer que esto funcione. No basta con un formulario en la página web que diga denuncia que te vamos a proteger. Eso es una pura basura. Revisen sus sistemas de denuncia si realmente quieren tener un sistema anticorrupción que funcione. En ISO 37002 me voy a encontrar recomendaciones para tener un sistema de gestión de denuncias eficaz, con criterios para la recepción de las denuncias, para el triaje, para valorar si hay riesgos para el denunciante y hay que desplegar medidas de protección, si hay que investigar o no, qué recursos, qué tipos de medidas se van a adoptar, cómo voy a desarrollar mi procedimiento para que todo esto se haga adecuadamente. Pero además voy a tener otra respuesta adicional, porque después de recibir y gestionar una denuncia, ¿verdad? Muchas veces, en caso de que se detecte un riesgo de irregularidad, hay que investigar. ¿Cómo se hace la investigación interna? Yo me encuentro que la mayoría de las organizaciones no tienen procedimientos, no tienen protocolos de investigación interna en las organizaciones, lo cual es un problemón, porque una investigación interna mal desarrollada puede causar más problemas a la organización que beneficios. Puede estar incluso cometiendo conductas ilícitas en la vulneración de derechos personales, la vulneración de datos y acceso a información de privacidad. Muchas empresas, por ejemplo, no saben que no pueden acceder, por ejemplo, al computador de una persona, aunque el computador sea de la empresa, no puede acceder de cualquier manera a información que pueda contener datos personales. Por ejemplo, que tienen mucho cuidado con cómo se realiza un proceso de investigación interna. Bien, pues en ISO 37008 me voy a encontrar una herramienta que me va a ayudar a definir o a diseñar un procedimiento adecuado de investigación interna en mi organización. Pero esto además ha seguido evolucionando y les voy a hablar también un poco de hacia dónde caminamos. Futuro, pero que ya es presente. Claro, hoy por hoy los problemas de cumplimiento que tienen las organizaciones ya no solo tienen que ver con el monstruo o la amenaza de la corrupción, sino que las organizaciones cada vez tienen más monstruos. Hace unos años que publiqué este cartelito, el ABC of Compliance Monsters, donde hablaba, o lo que pretendía era simbolizar con cierto tono de humor, sobre los diferentes monstruos o amenazas de cumplimiento que puede tener una organización. Claro, no es lo mismo una organización pública que privada, no es lo mismo un banco que una empresa automotriz, que una manufacturera de alimentos, que una agrícola, que, claro, cada organización tiene sus propios monstruos, tiene sus propias amenazas. Las cuestiones de prácticas anticompetitivas, las conductas contra el mercado, las cuestiones ambientales, las amenazas de cumplimiento para las organizaciones son diferentes en función de la naturaleza de la organización. De hecho, algunos monstruos que para unas organizaciones pueden ser muy grandes, muy amenazantes, para otras organizaciones pueden ser muy chiquitos y ser muy poco relevantes, ¿verdad? Cada organización tiene su amenaza y no siempre el monstruo más amenazante ni el más relevante es el de la corrupción. Puede ser uno de los amenazantes, pero no el más necesario. En este sentido, se publicó en 2021 lo que va a ser la gran norma de futuro en el ámbito del cumplimiento, en el ámbito del compliance, que es ISO 37301, Sistemas de Gestión del Compliance, que es como quedó traducido en su versión final en español, Sistemas de Gestión del Compliance. Es una norma que lo que busca es que una organización primero pueda analizar cuáles son todas sus amenazas y obligaciones de cumplimiento dada su actividad
y a partir de ahí entender cuáles son sus principales amenazas para desplegar un modelo de cumplimiento que le ayude a prevenir, detectar y dar respuesta ante los riesgos de cumplimiento de las amenazas que sean más relevantes en la organización. Es decir, ya estamos hablando de un compliance amplio, estamos hablando de un compliance donde ya no solo hablamos de corrupción, sino hablamos de entender qué otro tipo de problemas de cumplimiento le pueden estar afectando a la organización y, por lo tanto, tiene que protegerse de ese tipo de problemas. Podríamos hablar de ciberseguridad, podríamos hablar de igualdad, podríamos hablar de cuestiones sociales, de derechos laborales, de compromisos con la comunidad. Podemos hablar de los diferentes problemas de cumplimiento, debilidades de cumplimiento que pueda tener cada organización, de informes financieros, de reportes. Cada organización tiene sus propios problemas, del marco regulatorio. No es lo mismo que yo sea una organización que cotiza, que sea una organización privada, que sea pública. Eso cambia de forma muy diferente el tipo de cuestiones de las cuales me tengo que proteger, ¿verdad? O los monstruos que me vayan a amenazar. Y ya para acabar, para terminar de matarles por hoy y tener algo de tiempo para preguntas. No tiene que ver mucho con corrupción, pero sí. Les voy a hablar de futuro. Les he hablado de presente, de pasado, de presente, futuro, futuro inmediato. Y ahora les voy a hablar del gran futuro de las normas ISO, de lo que tenemos por delante. El gran reto de las sociedades, y por eso la corrupción es un elemento fundamental de esto que voy a hablar ahora, tiene que ver con conseguir aunar el desarrollo, juntar, ¿verdad? El desarrollo económico con el desarrollo social, ¿verdad? O el desarrollo económico para todos y todas, ¿verdad? A ese reto va a dar respuesta la nueva norma ISO que estamos cocinando, estoy participando también en este comité, que posiblemente se publicará a principios de 2026, que de hecho es la única norma a nivel mundial que se desarrolla en convenio con Naciones Unidas, ¿verdad? De hecho, si ven la norma, se va a llamar ISO Naciones Unidas o Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿verdad? 53.001. Es la única norma a nivel mundial que va a establecer las recomendaciones, tanto de forma consensuada entre ISO y Naciones Unidas, para que cualquier tipo de organización pública o privada pueda desarrollar y certificar, es decir, demostrar frente a terceros, que tiene un programa de compromiso social y alineado con los objetivos del desarrollo sostenible, es decir, para fomentar el desarrollo económico y social adecuado. Podríamos hablar también muchísimas horas de esta nueva norma que está en camino, ya tenemos de hecho los primeros borradores, si quieren otro día les emplazo para que hablemos de ella, pero por aquí viene el futuro, ¿verdad? Con lo cual, les había prometido también hablarles un poquito de futuro, aquí les dejo un poco de futuro. Tenemos un tiempo para respuestas, de todas maneras, como siempre, saben que a través de World Compliance Association o a través de Interia me pueden contactar, les dejo ahí mi correo electrónico, les invito también a que asistan al evento más relevante en materia de lucha contra la corrupción que este año se hace en Lima el 16 y el 17 de septiembre, el Congreso Anual de la World Compliance Association, y tenemos tiempo, creo, si no me equivoco, para cualquier pregunta, para cualquier cuestión que me quieran plantear. Creo que solo me he pasado unos 3 minutos del tiempo, con lo cual más o menos creo que entro dentro del tiempo de tolerancia. Silvana, muchas gracias y tenemos un espacio para preguntas. Así es, muchísimas gracias, Iván, por esta exposición tan clara. Y de hecho, muchas personas han estado comentando aquí en el chat que les ha encantado la presentación y quieren ver las diapositivas también, así que ya saben, hemos dejado en la caja de comentarios el enlace donde van a aparecer las diapositivas. Todavía no están, las vamos a publicar después de la conferencia, pero ahí van a encontrar todo el material de la exposición de Iván. Y lo que mencionaba es que esta exposición nos deja una idea bastante clave que he ido tomando nota, y es que no basta con cumplir el papel, con cumplir lo que está en el papel o en la norma ISO, ni como que ir coleccionando estas certificaciones, ¿no? Sino que la integridad se construye en la práctica diaria y en estos procesos y decisiones que tomamos como organizaciones y como personas. Y algo más que me anoté aquí es que en esta ruta las normas ISO no garantizan que las cosas realmente salgan bien o que se hagan bien, ¿no? Pero pueden ser grandes aliadas, ¿no? Pueden ser grandes aliadas siempre que sepamos integrarlas con sentido, con compromiso y con coherencia, sobre todo frente a nuestras propias normas y contextos. Entonces, dicho esto, ya abrimos este espacio de preguntas para seguir profundizando en el tema. Tenemos varias preguntas aquí. A ver, vamos a ir con la primera.
¿qué rol cumple la cultura organizacional en la eficacia de un sistema de gestión antisoborno? ¿Y qué estrategias recomendarías para fortalecer esa cultura en el sector público, donde suele haber sobre todo alta rotación y resistencia al cambio? Todo, o sea, la cultura no es que sea importante, es que lo es todo. Que lo es todo. Es decir, yo siempre, a veces utilizo una diapositiva que es una imagen de un pez grandote comiéndose unos peces chiquititos, diciendo que no hay nada tan potente como la cultura. Es decir, vamos a ver. Primero, todo esto de las normas y del compliance, en el fondo nuestro objetivo es desaparecer. Quiero decir, puede sonar antagónico, puede sonar extraño, pero el objetivo del compliance debería de ser conseguir elevar el tono ético de las organizaciones, el tono ético de las personas, como para que este tipo de controles y medidas no hicieran falta. Con lo cual, créanme, cuando yo entro a auditar, yo audito y evalúo muchísimas organizaciones, más allá de pequeños fallos técnicos que puedan tener en el desarrollo de una norma, creerme que se respira cuando una organización quiere hacer bien las cosas. Se respira, es decir, se respira cuando realmente tienen intención o cuando simplemente lo que quieren es un papelito colgado en la pared para que les den puntos en una licitación. La diferencia es clarísima y créanme que muy evidente. Por eso a mí me dejan ir poco a auditar. Yo siempre digo que si me ven entrar por la puerta a auditar, huyan. Recomendaciones para promover la cultura. Mira, menos es más. Primero, sensibilizar, carteles, formación, charlas, comentarios, premios a la integridad. Yo no puedo dar demasiados nombres de proyectos, pero bueno, yo hace unos años tuvimos que desarrollar un proyecto en un ministerio, no era de Perú, muy corto plazo, un programa anticorrupción por requisito de Naciones Unidas, por un problema que habían tenido, y nos teníamos el reto de que de cara a la auditoría todos los funcionarios del Ministerio Público conocieran la política y el canal de denuncias. Y decimos, ¿y cómo conseguimos que todo el mundo sea consciente de esto y se lo lea? Porque además sabemos que cada día menos a la gente le gusta leer, nadie se lee nada, ¿verdad? Fíjese, curiosamente puede sonar extraño, pero es real. Conseguimos que todo el mundo conociera la política anticorrupción y los canales, poniendo en los aseos del edificio del ministerio, se pueden imaginar dónde los pusimos, carteles con la política, porque no había manera de que no los viesen. Era imposible. Ya se pueden imaginar dónde colocamos los carteles con la política y el canal. Pues fíjense, conseguimos en un tiempo récord ser el chiste de todo el ministerio, pero que todo el mundo conociera la política anticorrupción, las medidas mínimas, las cuestiones básicas del código ético en los canales de denuncia, en la puerta de los baños, ¿verdad? Conseguimos que todo el mundo se lo supiera, incluso hiciera chistes, lo cual ese chiste nos vino muy bien para que se agarrase conocimiento de la cuestión, ¿verdad? Con lo cual a veces hay que ser, no se trata a veces de gastar mucho dinero, se trata de querer hacer las cosas bien, poner carteles, mandar correos, recordar periódicamente. Aquellos que nos ocupamos del cumplimiento de las organizaciones, tener muy anotadas cuáles son fechas claves. Pues ahora vienen fiestas patrias, cuidado con los regalitos, las navidades, es decir, hay que hacer un trabajo consistente y constante, ¿verdad? De mentalización, de recuerdo. Hay gente muchas veces que por cultura siempre lo venía haciendo así. Yo digo que a veces es difícil juzgar por corrupto a alguien hace 30 años, porque claro, el problema es que hace 30 años las cosas se hacían así, con lo cual yo no tenía la percepción de que estaba haciendo las cosas mal. Por eso yo hablaba de que hemos evolucionado. Hoy por hoy en el Perú, yo creo que hemos conseguido los últimos 10 años, y es que ya casi todo el mundo, por lo menos en las entidades públicas y cualquier profesional en una entidad privada, ya sabe lo correcto de lo incorrecto. Y es un paso que, aunque no lo parezca, ya es muy importante. Yo sé diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Hace 10 años esa línea era algo asumido. Es decir, era el listo, ¿verdad? ¿Cómo le decís vosotros al espabilado, el rápido, el vivo? Le decís mucho, el que era corrupto era el vivo, ¿verdad? Ahora no, ahora yo lo tenía que decir con la boquita pequeña. Con lo cual, hay muchas pequeñas cosas que fomentan la cultura de la organización cuando realmente la organización quiere hacer las cosas. Bien, vamos con la siguiente pregunta. En tu experiencia, ¿cuáles son los principales errores que cometen las entidades públicas al implementar normas ISO para prevenir la corrupción? ¿Cómo se podrían evitar desde el diseño del sistema? Muy fácil, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Solo hay que ver el mapa de licitaciones y no me quiero meter con nadie.
y ver estas organizaciones que sacan una licitación para implementar un plan antisoborno en 3 o 4 meses. ¿Sí? Es decir, ¿ustedes creen que se puede implementar un programa anticorrupción serio en una entidad pública en 3 o 4 meses o en 5 meses? Oiga, no. Es que van a tener que puede ser que consigan un papel, sin duda, sin duda. ¿Que van a conseguir tener un programa anticorrupción? No. No, tienen un papel, que sí, que está muy bien, sí, que usted dice que es médico, cirujano, pero por favor le voy a pedir el favor de que no intervenga nadie. Por favor. Sí, pues esto es exactamente igual. Antes hablamos de qué garantiza la ISO, ¿no? ISO lo que garantiza es el plan adecuado. Sí, decía Sun Tzu que un plan adecuado no garantiza la victoria, pero el plan equivocado sí garantiza la derrota. ¿Sí? Lo que me va a garantizar ISO es que mi plan es adecuado, pero si me empeño en hacerlo mal, es como si a mí me dan el plano para construir mi casa, pero luego me empeño en poner los ladrillos mal o en poner los ladrillos de peor calidad y las tejas de peor calidad. Pues claro, pues sí, el plano era bueno, pero aquello en cuanto viene un poquito de agua, pues se desvanece. Pues esto es exactamente igual. Una institución pública debería de partir por una reflexión interna, por establecer un compromiso además de medio y largo plazo. Sabemos que uno de los problemas a veces que tenemos en el Perú es la fugacidad de los altos cargos en las instituciones públicas, ¿verdad? Yo he trabajado en programas de anticorrupción en ministerios donde en año y medio he trabajado con 4 ministros diferentes. Es complicado, y no con sus intereses, por supuesto, totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, hay 2 cuestiones. Primero, pensar que esto, si yo realmente quiero comprometerme con la corrupción, una entidad pública no debería establecer planes de acción a menos de 12, 18 meses, en ninguno de los casos, a poco que estemos hablando de una entidad pública mediana. Y segundo, establecer esa perspectiva de largo plazo, más allá de las fotos, más allá de las certificaciones o más allá de los premios, ¿verdad? Y además, trabajarlo a nivel global de la institución, no solo un trocito de la institución, para tener un certificado rápido que me haga salir bonito en la foto. Sí, esas serían mis recomendaciones así como muy concretas, pero podríamos hablar horas y horas de los fallos habituales. Bien, a ver, tenemos aquí otro comentario y pregunta. Excelente ponencia. Lo que me llamó la atención sobre la exposición es un factor clave que contribuye en la lucha contra la corrupción y es la protección adecuada del denunciante. ¿Cómo se podría reforzar este aspecto en las entidades públicas, ya que los denunciantes generalmente están dentro de la entidad y son los que en muchos casos dependen jerárquicamente del denunciado? Claro, es que no solo es fundamental, sino que lo es todo. Es decir, yo he trabajado en estos últimos años con casos de denunciantes y casos de represaliados, gente, como ves, cómo le han arruinado la vida por denunciar. Y claro, a veces le estamos pidiendo a las personas no que sean denunciantes, le estamos pidiendo que sean superhéroes o superheroínas. Y claro, es muy complicado saber que te estás jugando tu carrera profesional, en algunos casos incluso tu vida o la de tu familia. Pedirle a las personas que hagan ese esfuerzo sin crearles un contexto de seguridad adecuado, a mí me parece que los superhéroes o las superheroínas, insisto, en el cine están muy bien, pero en la vida real cuesta un poquito más pedirle este tipo de sacrificios a las personas. Eso es justo lo que buscó la Directiva Europea y lo que llevamos años recomendando que se haga en todos los países. Es decir, primero, exigir a las organizaciones públicas o privadas que apliquen medidas de verdad de protección, que esa fue una de las medidas que se aprobaron. Oiga, usted, en función de las características de su organización, tiene que tiene que prever, por ejemplo, cambios de puesto, prohibición de cualquier tipo de medida disciplinaria, protección frente al despido. De hecho, fíjense, a raíz, por ejemplo, de la aprobación de la Directiva Europea y la transposición de la Ley 2/2023 en Europa, en España en este caso, en España se considera, producto, insisto, de la Directiva Europea, que si en una organización despide a cualquier persona después de haber puesto una denuncia, directamente se considera que es una represalia y automáticamente tiene que readmitirla en el puesto de trabajo y se le considera automáticamente protegida frente a cualquier reducción de empleo, negación de ascenso. Es decir, yo cuando voy a auditar, por ejemplo, programas anticorrupción y las empresas me enseñan sus políticas anticorrupción. Sus canales de denuncia me dicen, tenemos dispuestas medidas de protección. Yo siempre hago la misma pregunta, no lo puedo evitar, que es, ¿cuáles? Y normalmente hacen así como, pues bueno, les protegemos. Digo, ¿pero cómo?
¿Habéis, por ejemplo, tenéis un acuerdo con un despacho de abogados para que les proteja legalmente frente a la denuncia o frente a cualquier represalia, por ejemplo? Yo entiendo que esto igual una pyme no puede hacerlo, pero una empresa grande o una entidad pública relevante sí puede hacer esto. Por ejemplo, oiga, ¿usted tiene la prohibición automática de despedir a cualquier persona después de haber puesto la denuncia? Por ejemplo, ¿lo tiene articulado? No. ¿Y por qué? Bueno, es que nos da miedo porque quién sabe, claro, porque también esto dice, y si alguien se aprovecha de esto, hombre, claro, pero si usted quiere realmente luchar, tiene que asumir ciertos riesgos si quiere luchar contra la corrupción, igual que los está asumiendo ahora, ¿eh? Pasa que ahora los está asumiendo más graves aunque usted no lo sepa, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de articular medidas, claro, estas medidas de protección al denunciante, que son las que hacen que las personas se animen a denunciar cuando yo estoy seguro de que de verdad se me va a tener en cuenta, se me va a hacer caso, de que de verdad no me van a arruinar y no me van a castigar por denunciar lo correcto o lo incorrecto, en este caso. Y que además realmente existen canales seguros y confidenciales y de verdad son confidenciales para que yo pueda presentar una denuncia, ¿verdad? O se dan estas tres cosas, o lo que tenemos no es un sistema de denuncias, es una chufa. No sé cuál sería, no sé cuál sería la traducción literal, pero tenemos una basura, que es lo que pasa muchas veces. Queda muy bien, tenemos una certificación, pero la pregunta es, ¿quiere realmente la empresa saber lo que está ocurriendo? ¿Quieren los líderes o las líderes de la organización saber qué pasa en la organización? Que pongan un buen sistema de denuncias. Van a ver cómo de repente, ¿verdad?, las cosas fluyen. Por ejemplo, cuando las empresas se van de la organización, ¿se les está entrevistando para detectar irregularidades? Si alguien quiere más datos de cómo mejorar sus controles, hoy no lo incluí en la presentación porque entonces ya hubiéramos estado aquí 5 días, les dejo como recomendación adicional ISO 37009. Es otra norma que sale ahora en materia de gestión del fraude. ¿Por qué les dejo esta recomendación? Porque ISO 37009 se van a encontrar un montón de controles adicionales útiles que pueden usar para mejorar sus modelos anticorrupción o sus modelos de cumplimiento, por ejemplo, donde cómo gestionar esto con las personas, por ejemplo, aplicando entrevistas cuando las personas que van de las organizaciones. Hay muchas maneras y muchos mecanismos para establecer sistemas de denuncia efectivo si realmente se quiere hacer. ¿Sí? Sí, definitivamente muchísimo más por conversar sobre ese tema en particular. Hay muchas preguntas sobre todo, pero vamos a cambiar un poco el tema. A ver, ¿cuál es la opinión sobre el caso Alpha Consultant, en el que se acreditó que la empresa no contaba con un modelo de prevención de delitos conforme a la ley de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, la 30424, y que a pesar de contar con un sistema de gestión antisoborno ISO 37001? No sé si estás como familiarizado con ese caso. Conozco un poquito el caso, no conozco el detalle de la investigación, ¿sí? Conozco que fue el primer caso de sentencia, pero bueno, pero eso es un detalle, el debate, digamos, dogmático o procesal sobre la eficacia o no de los programas de cumplimiento es el debate. Yo por eso destaco en mi currículo que soy perito y formamos en Work Compliance a peritos de compliance, porque el gran reto ahora de las organizaciones, cuando tienen un problema de que se les imputa de responsabilidad jurídica, las organizaciones tienen que demostrar que su programa de cumplimiento era bueno. Una certificación como ISO 37001 se considera un elemento probatorio ex ante, pero no el único. Es decir, hay que ver si realmente la organización, primero, tenía un modelo de cumplimiento efectivo, si la organización tenía voluntad de cumplir, y además no nos olvidemos que desde la última modificación de la 30424, cuando los principales directivos o el órgano de gobierno de la organización está implicada en la conducta delictiva, de poco nos sirve tener ningún modelo de cumplimiento. Es decir, recuerden que el modelo de cumplimiento es para demostrar que la organización quería hacer las cosas bien. Si se demuestra que la organización quería hacer las cosas mal, no inviertan en cumplimiento, por favor. Mejor ahorren el dinero e inviertan en un abogado penalista. Les va a ser mucho más rentable. Es mi recomendación para hoy. ¿Sí? Cuando se demuestra que la organización quiere hacer mal las cosas o los líderes de la organización que estaban involucrados en la conducta delictiva, que si no me equivoco es lo que se produjo en el caso de Alpha Consultant, igual el modelo de cumplimiento que tenga. Es absolutamente ineficaz. ¿Sí? Bien.
Sobre la norma ISO 37001 para identificar o demostrar posibles actos de corrupción, ¿se podría aplicar en las contrataciones menores a 8 ITs, que son esas como más pequeñas, especialmente cuando no se cumplen los procedimientos de cotización establecidos por normativa interna? A ver, el problema es dónde establecemos el límite de la proporcionalidad. Y es ahí un problema, porque, a ver, exigir lo mismo a una pequeñita empresa, a una micropyme con 2 empleados, que a una empresa ya formada, es un problema porque a veces cierto nivel de exigencia puede estar dejando fuera de juego a la micropyme, que es un agente muy relevante en la economía local y en la economía nacional y, desde luego, en el tejido social. Entonces, yo creo que habría que analizar y hay que determinar con más criterio cuáles son las licitaciones en riesgo, no solo por monto, sino por el objeto de lo que se licita, para establecer por requisito no solo la puntuación, sino incluso la exigencia de programas anticorrupción. De hecho, por ejemplo, en España, no sé si alguien está atento a los escándalos recientes, me imagino que sí, más o menos, porque somos grandes expertos en corrupción en España, y digo en corrupción, no en prevenirla. Estamos teniendo un montón de casos. Una de las movidas que acaba de anunciar el gobierno justamente es exigir, por fin, ahora parece que sí, siempre llegamos tarde, pero bueno, los programas anticorrupción a las empresas para licitar con el Estado. Entonces, es una cuestión no solo de montos, sino de tipo de licitación. Si añadimos, si estudiamos la Data Analytics, y cada vez lo utilizamos más esto en detección de la corrupción, vemos que hay cierto tipo de licitaciones que son más susceptibles de darse conductas ilícitas que en otras. Entonces, yo no solo miraría por montos, sino miraría por tipos de licitaciones, sobre todo por aquello de evitar el riesgo de dejar a la micropyme fuera de juego, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, pedir una certificación 37001 a una micropyme de 2 empleados, a mí, y fíjense que yo me dedico a esto, me parece excesivo. Me parece excesivo. Creo que hay que articular otro tipo de medidas un poquito más accesibles a esa micropyme que es tan importante para el desarrollo del tejido social y económico del país. Bien, y tenemos tiempo para una última pregunta. Y justo hoy en día que hablamos de nuevas tecnologías y de inteligencia artificial, ¿qué oportunidades crees que ofrece la inteligencia artificial en la gestión de denuncias por corrupción, especialmente para evitar la intervención de partes interesadas y asegurar un tratamiento objetivo? ¿Las ISO tendrán alguna implicancia Silvana, también? me tienes que volver a invitar urgentemente, les hablaría horas. Mira, todavía hace no mucho estuve dando una conferencia a la Contraloría General de la República sobre esto, sobre la aplicación de herramientas de inteligencia artificial para la lucha contra la corrupción. Podría estar hablando horas, y no puedo, no me dejan y yo. Se está utilizando, de hecho yo he participado en un montón de proyectos ya de desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para la lucha contra la corrupción, desde detección automática de casos de fraude, triaje automático de detección de conflictos de intereses, denuncia pública y filtrado de datos, análisis automatizado de Big Data. La inteligencia artificial es una herramienta que trae muchos riesgos, sin duda, pero muchísimas oportunidades, especialmente en la lucha contra la corrupción. Desde ISO también tenemos una respuesta que ya estamos aplicando a nivel mundial. Les dejo ahí también la referencia, que es ISO 42001. ISO 42001 es la norma ISO que desde el año 2023, aunque se está empezando a popularizar ahora, ¿verdad? Se publicó para que las organizaciones puedan desarrollar o utilizar, no solo desarrollar, sino también utilizar sistemas de inteligencia artificial, asegurando que sean lícitos, que cumplan los criterios éticos, de privacidad y con un funcionamiento eficiente y efectivo. ¿Correcto? De hecho, esta norma que empieza, aunque ya tiene 2 años, van a ver cómo los próximos años van a oír hablar también mucho, igual que antes les hablaba de ISO 53001, van a ver cómo los próximos años se va a hablar mucho de ISO 42001 porque cada vez más se están utilizando organizaciones públicas y privadas, por supuesto, están utilizando herramientas de inteligencia artificial para un montón de cuestiones. Otro día, si quieren, les emplazo a que hablemos de cómo aplicar y ejemplos donde he participado también de desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para la detección o para la persecución de casos de corrupción. Bien, sí, definitivamente grandes oportunidades se abren justo con esta nueva tecnología. Ya hemos terminado con la sesión. Te doy igual el pase para que puedas dar alguna reflexión final antes de pasar con las menciones para cerrar la sesión.
Bueno, pues poquito más, porque saben además que si me dejan, hablo mucho. Yo primero, desde luego, insisto, valoro y agradezco mucho foros como este. Creo que es muy importante esta labor de hablar, concienciar, hablar mucho de las herramientas, de cuál es el correcto uso de las herramientas. Yo cuando hablo de normas ISO me gusta hablar mucho de herramientas, porque las normas ISO ante todo son herramientas. Son herramientas internacionalmente reconocidas, reconocibles, válidas, probadas y efectivas si se quieren usar bien. Yo siempre explico lo mismo. Si se quieren usar mal, da igual. No hay... Cuando las cosas se quieren hacer mal, nada sirve. Ahora, cuando queremos hacer las cosas bien, en un modelo ISO me voy a encontrar un modelo seguro, reconocido y aceptable para hacer las cosas bien, para mejorar. Me voy a encontrar ideas y demás. Voy a encontrar que mis modelos se reconocen en cualquier parte del mundo. Entonces, de nuevo les invito a que se acerquen a las normas ISO, no solo a aquellas normas que les dan diplomas, sino a todas estas normas, hoy hemos hablado de algunas de ellas, que les van a dar ideas para mejorar sin obligaciones. Lo bueno de estas normas es que les dan ideas sin obligaciones, que además van a obtener fantásticas ideas sobre cómo mejorar el desempeño de sus programas de cumplimiento. Y de nuevo, insisto, agradecer tanto a la PCM como a Servir el evento.